Con llamarles la atención, usted no va a resolver nada, señor presidente. Con ese discurso que pareciera que quería usted impactar a la sociedad de verse enojado, no va a resolver nada. Primera, no van a dejar de ser prepotentes, no conocen lo que es la humildad. Y de nada sirve que vayan a trabajar de la mano con los ciudadanos. Eso ya no funciona. Porque durante estos 5 años el PRM se ha encargado de demostrarle a la sociedad dominicana que no les importa absolutamente nada el pueblo. Que llegaron al poder a enriquecerse. Porque es un desprendimiento del PRD y todos esos viejos dinosaurios y los nuevos que se contagiaron de la corriente de Hipólito y demás, tenían la soga en el cuello porque no estaban pegados a la teta del Estado durante todos los años que fue gobierno el PLD. Y por eso ven cómo están desapareciendo los dineros de las instituciones. Es muy simple. El presidente Abinader no se contuvo y tuvo que llamarles la atención de mala manera a los miembros del Comité Nacional del Partido Revolucionario Moderno. Ellos mismos se sorprendieron. Nadie sabía de lo que iba a hablar el presidente, eso me queda muy claro. Pero también me queda claro lo siguiente: ese partido se está desboronando y ya había dado señales meses atrás, sobre todo con las declaraciones de Hipólito Mejía. Recuerden que el capricho número 1 de ese señor es que su hija sea la única candidata de ese partido para la presidencia del 2028. De hecho, hubo unas imágenes donde Collado se le acercó. Visiblemente se veía al expresidente Mejía enojado, furioso, porque los miembros de ese comité estaban gritando y ovacionando a David Collado. ¿Qué le diría en ese momento? ¿Cuáles serían las palabras que intercambiaron? Porque llama la atención el comportamiento de Hipólito. Pero señores, esto que acaba de hacer el presidente, de llamar a la unidad, de llamar a todos sus miembros a la humildad, a trabajar de cerca con el ciudadano, nos dice claramente que esos miembros, sobre todo los que son ministros, están jalando por su lado. Dice un dicho popular que ojalá puedan entender: pero ya que está ahogado el niño, ahora el pozo quieren tapar. El PRM ya tiene el agua en el cuello. El presidente lo sabe muy bien, por eso su popularidad ha disminuido considerablemente. Por eso la popularidad, la aceptación del PRM también ha disminuido. Por eso es que el presidente hace un llamado a no hacerle caso a las encuestas. Pero ellos son los primeros que miden todo. Los asesores del presidente Luis Abinader son expertos en mediciones. Cada cierto tiempo mandan a hacer encuestas que muchas de ellas obviamente no salen. De repente tienen que tirar ahí alguna como la última de la Gallup. Pero lo tienen que medir porque la política también son números. Y los números del PRM y del presidente no le dan para el 28. Entonces, señores, tenemos que dejar muy claro lo siguiente. Este evento político, junto con el de Gonzalo Castillo, que dice que está preparado, I am back, dice el señor Penco, el PLDista menos preparado para ser presidente de esta nación. Pero Danilo también está encaprichado, así como Hipólito Mejía está encaprichado en que su hija sea la candidata, así mismo está Danilo Medina, que su hijo, su Penquito, sea el candidato del PLD, pero lamentablemente es el menos preparado. No hay manera. Si Gonzalo Castillo, cuando el PLD era gobierno, que tenía el poder económico, la estructura, todo estaba armado, no pudo ganar por sus tonterías, porque está muy limitado ese candidato desde la forma de hablar, sus propuestas, su equipo y hasta su personalidad. No engancha con la gente Gonzalo Castillo. Pero aquí hay un momento histórico. El hartazgo de la sociedad hacia el PRM. Ahí, en ese huequito, es que pudiera colarse el Penco. Pero tienen que analizarlo muy bien.
No hay opciones, lamentablemente. Por eso siempre he dicho y he velado y voy a seguir defendiendo que hayan candidaturas independientes. Aunque ya el presidente Luis Abinader firmó la ley para cancelar esas candidaturas, el pueblo puede echar para atrás eso siempre y cuando se coordinen, se salga a las calles, se exija y se luche eso, y le puede dar para atrás porque son ustedes los que mandan. No es el presidente, no son los diputados y no son los senadores. El problema está en que ustedes le han cedido tanto poder a todos ellos que hacen y deshacen con las leyes, con el presupuesto como les venga en gana. El llamado de atención que les dio el presidente a todos esos miembros del Comité Nacional deja muy claro la debilidad de esa organización. Pero es obvio, porque el dueño de esa organización, que se llama Hipólito Mejía, está moviendo todas las zapatas de ese partido para que sea Carolina la que salve a esa organización en el imaginario colectivo de Hipólito. El presidente Luis Abinader e Hipólito Mejía no pueden demostrar ahora mismo una división, un pleito. Por eso es que ustedes ven a varios miembros de la alta dirigencia de ese partido yendo a los medios electrónicos de información a decir que el partido está más unido que nunca. Que sí, que hay diferencias, pero que están dispuestos a trabajar para mejorarlas. El presidente de ese partido, José Ignacio Paliza, semanas anteriores, anunció a la prensa que iban a estudiar sus estatutos, que iba a haber una renovación, que iban a cambiar precisamente por lo que está diciendo el presidente Luis Abinader. Están siendo arrogantes, no están trabajando por el pueblo ni para el pueblo, están viendo sus intereses personales, se sigue desapareciendo dinero de las instituciones, varios ministros viajando y trasladándose para eventos en helicópteros de las Fuerzas Armadas o de la Fuerza Aérea. Seguridad en exceso, prepotencia en las calles, desvío de dinero. No están desarrollando estrategias en los ministerios para poder atacar los problemas que está diciendo el presidente, porque el presidente dice que sus enemigos no están dentro del PRM y sí lo están. Eso que dijo al principio el presidente, de llamar a la unidad, de llamar a que no se hagan tan profundas las diferencias, eso marca que el enemigo está ahí. Precisamente por eso. Porque cada ministro jala por su lado. Porque ya los grupos, las células del PRM se están viendo cada vez más diferenciadas. No están trabajando en equipo. No están trabajando para un proyecto de nación que debe de tener toda organización política que aspira al poder. El problema aquí es que desde hace muchos años ni siquiera el propio PLD ha tenido un proyecto de nación. Un proyecto de nación está muy establecido, consensuado, escrito en esa organización política, y queda muy claro que independientemente de cuál sea el presidente, se le va a dar continuidad a ese proyecto de nación. Pero aquí el egoísmo, la egolatría, el protagonismo es el que domina. Aquí tiene que ser, no, Danilo Medina hizo. Aquí no cabe decir, Leonel Fernández y Danilo Medina hicieron esa obra. Aquí no se permite eso por el ego personal de esos politiqueros. Por eso se dividió el PLD, por egos, por dolor, por cuestiones personales entre Danilo y Leonel Fernández. Entonces, cuando no hay un proyecto de nación, cuando el presidente ha cometido un grave error al no seleccionar adecuadamente a su equipo de trabajo, es que le está pasando lo que le pasa al PRM. Y no lo quieren entender. Un solo hombre, señores, por más talentoso que sea, por más gerente que pueda ser, por mejor administrador, etcétera, no puede sacar adelante a un país, y menos a un país como este, que lo dejaron sumergido en un hoyo de deuda y tuvieron que endeudarlo más todavía. Mucho más. El presidente Luis Abinader ha endeudado como nunca este país. Tapan un hoyo para hacer otro hoyo. Al no estar en la misma dinámica
todos los ministros. Por eso se cometen tantos tollos. Por eso ustedes ven que la ministra de Interior y Policía no da pie con bola. Ahora justifica que la gente pierde la vida por conflictos sociales, por conflictos entre ellos. Ellos no tienen la culpa de eso. Es que son pleitos entre ellos y por eso se quitan la vida. Nosotros nos lavamos las manos. Aquí los programas sociales del país no funcionan. Son migajas, es dinero que llega de préstamos. El último fue de $100 millones que se le dio a Supérate. $100 millones para los programas sociales. ¿Y de qué sirve eso? ¿En qué ayuda? ¿En qué trasciende la República Dominicana? Al contrario, solamente están manteniendo tu miseria. Se presta para otras cosas. Ustedes ven Intran que no funciona. Ustedes se dan cuenta que tampoco las generadoras de electricidad funcionan. Ustedes se dan cuenta de otros ministerios de deportes, de cultura, que no funcionan. Entonces, no le queda de otra al presidente Luis Abinader más que de alguna manera salvar la pequeña gestión que está logrando hacer. Y digo pequeña porque ustedes saben que está llena de tollos. Pero ahora él ya solamente se quiere salvar. Porque él no va para el 28. Ese presidente se va. Pero tiene un objetivo muy claro. Pasar a ser el mejor presidente de la historia de este país. Que lo recuerden en los libros de texto. Que tus hijos y los hijos de tus hijos y tus nietos en algún momento lean en un libro de historia que Luis Abinader fue el mejor presidente de este país. Y tiene que dar este tipo de discursos. Regañarlos. Les está diciendo que son intolerantes, que son prepotentes, que se pongan a trabajar. Entonces, señor presidente, si el enemigo es el atraso, la pobreza, la delincuencia, usted lleva 5 años ahí. Y no han acabado con todos esos enemigos. Se ha equivocado en elegir a sus ministros. Quizá 2 o 3 se pueden salvar. Quizá. Porque esos 2 o 3, que son jóvenes, además, sí tienen, y creo yo, un amor hacia la República Dominicana. Y sí creo que les pueda preocupar el desarrollo de este país. Pero todos los demás, y además esos diputados y senadores que están a expensas de aprobar solo lo que usted diga y levanten la mano como borregos, tampoco ayudan a que se generen leyes, a que se generen proyectos que puedan beneficiar a este país. No se dejen de engañar por esas falsas retóricas de esos que andan por ahí diciendo que no, que el PRM está fortalecido, Ya se soltaron las bocinas del PRM para hacerles creer que ese partido está sólido. Porque si desde ahora se dan cuenta, ya ustedes van a estar muy claros de que no van a votar por ese partido. Ahora vienen en estos 3 años ese batallón de bocinas del PRM para convencerlos de que eso es así. Pero el discurso fue drástico, contundente, y hay que ser un poco inteligente para poder entender por qué el presidente les dijo eso. Y por qué les llamó la atención. El presidente está solo, sin un equipo de trabajo, pero la responsabilidad directa es de él, porque es él quien elige a todos los responsables que dirigen las instituciones de este país. Y ahí vemos el caso de Farideh Raful. Primero, la sociedad no quiere saber de ella. No hay estrategias contundentes que han acabado con la delincuencia. Ella puede decir las cifras que quieran, solamente basta con salir a las calles y ver todos los videos diarios de cómo le roban a la gente sus pertenencias, o cómo roban carros, cómo le quitan la vida a mujeres, cómo asaltan bancas, negocios, colmados, etcétera, etcétera. Y el presidente la tiene ahí. Y la va a dejar ahí. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.